Cuando tenía 19 años, volví a casa para pasar el verano después de mi primer año de universidad. Mi padre se había vuelto a casar mientras yo estudiaba fuera, y no había pasado mucho tiempo con mi nueva madrastra. Sin embargo, era más joven de lo que esperaba, quizá de unos 33 años, con una sonrisa cálida y natural, y una forma de hacer que todos se sintieran como la persona más interesante de la sala. Al principio, no le di mucha importancia. Papá siempre estaba ocupado, reuniones hasta tarde, viajes de trabajo, excusas tras excusas casi todas las noches. Estábamos solo ella y yo en la mesa, charlando mientras pedíamos comida para llevar. Pensé que solo intentaba ser amable, sacando lo mejor de una situación extraña. Se reía fácilmente de mis chistes tontos. Siempre se cepillaba el pelo detrás de una oreja cuando me sonreía. Siempre se acercaba un poco más de lo necesario. Una noche la pillé observándome desde el otro lado de la sala mientras papá hablaba por teléfono. Su mirada no era casual, sino persistente. Por un momento me pregunté si lo estaba imaginando. Aparté la mirada, avergonzado, convenciéndome de que estaba dándole demasiadas vueltas a las cosas. Todo seguía normal, al menos superficialmente. Me preguntó sobre la escuela, mis planes para el futuro, el tipo de cosas que esperarías, pero había una ternura en su forma de hablarme, como si cada respuesta que daba importara más de lo debido. Una vez me tocó el brazo cuando se rió. Su dedo permaneció sobre mi piel unos segundos demasiado tiempo. Fue sutil, apenas lo suficiente como para notarlo, y aún así lo noté. Recuerdo una tarde que estábamos desempacando la compra juntas. Se inclinó para agarrar una bolsa y su mano rozó mi cadera. Se rió, murmurando una disculpa, pero algo en la forma en que sus dedos me presionaban se sentía deliberado. Sentía un calor en la cara que no podía explicar, una energía nerviosa zumbando en mi pecho. Me ocupé de apilar latas en la despensa, fingiendo que no pasaba nada. Sucedió. Papá no notó nada. Apenas la notó en la cena. Respondía correos del trabajo debajo de la mesa mientras ella picoteaba la comida. Sonreía menos cuando él estaba cerca. Su voz era más baja, sus ojos distantes. No era difícil ver las grietas que se formaban entre ellos. Aún así, intenté apartar los momentos extraños de mi mente. Era más fácil así. La primera señal de advertencia real llegó una noche tarde, cuando iba a la cocina por agua. Ella estaba sentada sola en el sofá a oscuras. Solo el parpadeo de la televisión apagada iluminaba su rostro. Cuando me vio, sonrió suave y cansada y palmeó el lugar a su lado. Dudé lo suficiente como para sentir un nudo en el estómago, algo entre la curiosidad y el miedo, antes de darme la vuelta y volver a mi habitación sin decir una palabra. Me quedé despierto durante horas. Después, la imagen de ella esperándome allí me quemaba en los ojos. Los días siguientes se sintieron diferentes, incluso si nadie decía nada en voz alta. Empezó a encontrar razones para estar más a mi lado. Recados rápidos. De repente, necesitó ayuda con una carrera casual. Mientras yo hacía ejercicio en el garaje, cada encuentro erosionaba la pared. Me esforzaba tanto por seguirle el ritmo. Empezó a vestirse diferente, demasiado holgada. Camisetas sin sujetador, pantalones cortos, un poco demasiado altos. Al principio me dije, no fue a propósito, solo estaba cómodo e informal. Me repetía a mí mismo que, incluso cuando se inclinaba frente a mí, incluso cuando su mano me rozó la espalda demasiado despacio al pasar por detrás de mí, en la encimera de la cocina una tarde, nos sentamos afuera a tomar café helado. Ella había insistido en que lo hiciéramos juntas. Me preguntó sobre mis relaciones, si había alguien serio en la escuela. Cuando le dije que no, sonrió lenta y privadamente, y me dijo que estaba bien, que debería estar libre un rato, disfrutar, no atarme demasiado pronto. Hubo una pausa después de que lo dijera, lo suficientemente larga como para oprimirme el pecho. Me reí, apartando la mirada, pero podía sentir su mirada fija en mí. Las conversaciones se volvieron más personales. Me dijo que solía soñar con viajar por el mundo, con empezar un negocio, con enamorarse de alguien que la viera de verdad. Se rió cuando lo dijo, pero no fue una risa alegre, sino frágil. Escuché sin estar seguro de lo que se suponía que debía decir.
Apoyó la cabeza en mi hombro por un segundo tan rápido y ligero que casi pensé. Me lo imaginé esa noche. No pude volver a dormir. Cada vez que cerraba los ojos, la veía, la forma en que me miraba, su olor al pasar rozándome, el peso de su cabeza contra mi brazo, la calidez que permaneció después de que se alejara. No tenía sentido, no estaba bien, pero la parte de mí que se preocupaba por lo correcto se estaba volviendo más silenciosa. Cada día, a la mañana siguiente, entró en la cocina sin nada más que una camiseta suelta que apenas cubría la parte superior de sus muslos. Dijo que no podía encontrar sus pantalones cortos, riéndose como si no fuera gran cosa. Apenas podía mirarla. Mis manos temblaban mientras servía mi café. Me observaba con una paciencia divertida, como si supiera exactamente lo que hacía y esperara a ver cuánto tiempo podía fingir lo contrario. Más tarde, cuando papá anunció que se iría por un viaje de negocios, no reaccionó. Solo bebió un sorbo de vino y asintió. Sus pies descalzos rozaron mi tobillo debajo. La mesa me sobresaltó. Ella no apartó el pie. Se quedó allí, bromeando levemente, hasta que papá se levantó para atender una llamada. Cuando la miré, realmente no sonrió. No apartó la mirada. Solo me devolvió la mirada, retándome a admitir lo que ambos sabíamos. La noche que la tormenta azotó la casa, el aire era más denso que cualquier otra cosa. Papá ya me había enviado un mensaje diciendo que no volvería hasta la mañana. Me quedé en mi habitación fingiendo ver algo en mi portátil, fingiendo no sentir cada minuto que pasaba más lento que el anterior. Un suave golpe en la puerta me hizo un nudo en el estómago. Al principio no me moví, esperando que se fuera, pero la puerta se abrió con un crujido, y allí estaba, agarrando una manta fina sobre los hombros, con el pelo húmedo, sus piernas desnudas visibles bajo una camiseta enorme. Dijo que le daban miedo los truenos y le pregunté si podía quedarse un rato. Su voz era pequeña, casi frágil. Asentí sin hablar. Se sentó en el borde de mi cama, cerca, pero sin tocarnos durante unos minutos. Solo escuchamos la lluvia golpeando el techo, el ocasional crujido de un trueno haciendo vibrar las ventanas. Su respiración era lenta y uniforme, pero podía sentir su cuerpo vibrar de tensión. Sin mirarme, empezó a hablar de lo sola que se sentía. La casa parecía vacía casi todas las noches, lo cansada que estaba de fingir que todo estaba bien cuando no era así, dijo. Papá no la quería como antes. A veces se preguntaba si alguna vez lo había hecho de verdad. No sabía qué decir. Se giró hacia mí. Entonces sus ojos brillaron en la penumbra. Su mano encontró la mía y la apretó fuerte cuando se inclinó. No la detuve. Debería haberlo hecho. Lo sabía. Incluso entonces su boca era suave contra la mía. Sabía a vino y agua de lluvia. Y antes de darme cuenta, mis manos estaban en su cabello, acercándola más. Emitió un pequeño sonido gutural. Hambre desesperada. Y rompió lo que me quedaba de contención. La manta se deslizó al suelo. Olvidé su cuerpo apretado contra el mío, cálido y eléctrico. Cada roce, cada jadeo, cada palabra susurrada hacía que la habitación se sintiera más pequeña, más caliente, girando fuera de control. En algún lugar de mi mente, las alarmas sonaban, gritándome que parara, pero los ahogó la forma en que susurraba mi nombre contra mi piel. Después de que yaciéramos enredados en silencio, escuchando cómo la tormenta se apagaba, afuera no podía mirarla, ni siquiera podía mirarme a mí mismo. El peso de lo que acabábamos de hacer se apoderó de mí como una segunda tormenta más fuerte. Ella fue la primera en moverse, arreglándose la manta, y incorporándose, me apartó el pelo de la frente como si fuera lo más natural del mundo. Luego sonrió con dulzura y discreción, y dijo: Nadie tiene por qué saberlo. Asentí porque no tenía fuerzas para hacer nada más. La vi salir de mi habitación. La puerta se cerró con un clic tras ella, y por primera vez en todo el verano, me di cuenta de que ya no era solo una pasajera. Era parte del desastre de la mañana siguiente. Todo se sentía mal. La luz del sol que entraba por las ventanas era demasiado brillante, demasiado real. Me quedé en mi habitación todo lo que pude, fingiendo estar dormida, fingiendo que la noche anterior no había sucedido. Pero finalmente,
El tintineo de los platos abajo me obligó a salir. Ella estaba en la cocina tarareando suavemente, volteando panqueques como si fuera cualquier otro sábado. Sonrió al verme. La misma sonrisa sencilla y familiar que siempre mostraba. Nada en su rostro insinuaba lo que habíamos hecho. Por un momento me pregunté si lo había soñado todo, si había perdido la cabeza por completo, pero entonces pasó rozándome para agarrar un plato. Sus dedos rozaron mi cadera deliberadamente y supe que había sido... Papá llegó a casa más tarde esa tarde, dejando caer las llaves en la encimera y besándola en la mejilla, preguntándole por la tormenta como si fuera lo más importante del mundo. Ella rió con ligereza y alegría y le dijo que todo estaba bien. Me quedé allí mirándolos, sintiéndome como un intruso en mi propia casa, un fantasma que nadie podía ver. La culpa me pesaba en el pecho, tan pesada que me costaba respirar. Lo peor fue la facilidad con la que volvió a la rutina, la facilidad con la que interpretó el papel de esposa amorosa. Le tocó el brazo cuando le hablaba, le rellenó el café sin que se lo pidiera, se rió de chistes que no eran graciosos. Verla me hacía sentir como ahogarme en cámara lenta. Esperaba a que cometiera algún error que la hiciera pedazos. El delicado equilibrio que todos pretendíamos mantener, pero ella nunca lo hizo. Empecé a evitarlos a ambos. Desaparecía en el pueblo durante horas, buscando excusas para estar en cualquier lugar menos en casa. Por la noche me quedaba despierto, repasando todo en mi cabeza. Cómo se le quebró la voz cuando me dijo que se sentía invisible. Cómo se movió su cuerpo contra el mío, como si hubiera estado esperando años. Una parte de mí la odiaba por eso. Otra parte se odiaba aún más por dejar que sucediera. Una semana antes de irme a la escuela, me encontró sola en el porche trasero. No dijo nada durante un buen rato, simplemente se quedó a mi lado mirando fijamente al jardín. Finalmente, susurró que esperaba que encontrara a alguien que me hiciera sentir deseada como yo la había hecho sentir a ella. No me tocó, ni siquiera me miró. Simplemente lo dijo como una bendición o una maldición y volvió adentro. Nunca se lo dije a papá. Empaqué mis cosas, me despedí. La abracé durante medio segundo más de lo necesario y me fui sin mirar atrás. Incluso ahora, meses después, todavía puedo sentir las yemas de sus dedos en mi piel, a veces rozando los lugares que ella tocó, los lugares que yo le permití tener. Todavía me pregunto si me amaba de alguna manera retorcida o si solo era un escape conveniente de la vida que ella ya no quería. Tal vez no importe de cualquier manera, el daño ya estaba hecho.